Nuevamente saludamos a la audiencia de Radio Advenimiento, Advenimiento TV y a los que nos miran por el internet, ya sea por nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org, allí en la plataforma de Advenimiento TV, o a los que nos ven a través de la aplicación que se llama Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, y de la misma manera ahí en la parte que tiene que ver con la televisión, o si están oyéndonos por el radio, en cualquiera de esas dos plataformas. Igualmente, hermanos, a ustedes les saludamos y les damos la bienvenida. Y no digamos a los que nos siguen por el YouTube y por Rumble, que también ahora hemos adquirido esa aplicación para también ahí poner contenido a veces que es censurado en otras redes, pues colocarlo por Rumble, ya que no están censurando por ahora en esa otra aplicación. Donde quiera está usted, sea bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de hoy. Como también le doy la bienvenida a mis hermanos que están aquí conmigo, Carmelo y Tony. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Aquí nuevamente un día más, ¿verdad?, que el Señor nos da para que podamos tener este encuentro aquí en este día con ustedes, hermanos, hermanas, a través de la lección, y que salgamos bendecidos todos. Que el Señor nos bendiga. Hermano Tony. Sí, también estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, hermanos, y gracias a Dios porque nos regala este hermoso día y la vida. Amén. También, y sobre todo nos da la alegría de poder llegar ante ustedes y ser de bendición, porque ese es el propósito, hablar lo que aquí está, las verdades que aquí la palabra de Dios nos dice, no andarlas adornando para endulzar los oídos. No, la palabra tal como es, dice que es como espada de dos filos, porque a nosotros mismos al estar estudiando nos da, no solo a ustedes, también nosotros recibimos lo que necesitamos, hermano. Amén. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, y lo hace porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Bienvenidos, hermanos. Así es, hermanos, muy agradecidos estamos por su sintonía y también por su apoyo que nos han dado hasta ahora financiero, para que hagamos la obra de Dios aquí en Shepherd con el Centro de Estilo de Vida, la Verdad Presente. Agradecidos por aquellos hermanos que también han estado perseverando en esto de apoyar este ministerio, de colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Hago el llamado a aquellos que quieran unirse, a los que quisieran apoyar esta obra que hacemos acá. Hago el llamado para que se comuniquen con nosotros al 214-881-4029 para darles información de cómo ustedes colocar diezmos, ofrendas y donaciones en este ministerio, que en Estados Unidos, si usted quiere utilizar ese recibo que muchas personas usan para cuando hacen los reportes de impuestos, aquí nosotros también les damos ese recibo al final del año por las donaciones que ustedes hayan hecho llegar acá. Pues somos una organización sin fines de lucro llamada Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, y está debidamente autorizada y legal también para otorgar ese tipo de recibos. La aplicación Cele, muchos la usan para enviar diezmos, ofrendas y donaciones utilizando el número 214-881-4029, que es el celular que este servidor tiene y que está conectado con la cuenta de la iglesia. Otros, aparte de la aplicación Cele, prefieren mejor llamar para que se lo saquemos de la tarjeta de débito o crédito y lo atendemos aquí también cuando llaman. Y otros lo hacen a través de PayPal, sobre todo los que viven en el extranjero. Otros lo hacen haciendo transferencia directa de su banco a la cuenta de banco de nuestra iglesia. Como digo, casi siempre los del extranjero lo hacen. Otros envían cheque o money order aquí en Estados Unidos a la dirección 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060. Usted ve allí en la pantalla todas estas maneras de cómo apoyar este ministerio. Le agradezco de antemano al que atiende este llamado y haga llegar esas donaciones, que son para que aquí sigamos haciendo esta obra de proclamar el mensaje de los tres ángeles a través de 4 canales de televisión y una radio que rentamos, y a través de este centro de estilo de vida aquí en Shepherd, que hace la obra médica misionera completamente gratis. Gracias, hermanos. Vamos a orar para el estudio de hoy, que voy a pedir, hermano Carmelo, que haga la oración, por favor. Con todo gusto.
Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos es su nombre. Gracias, Padre bendito, por su amor y sus cuidados. Gracias por su Hijo Jesucristo que hace posible esta salvación. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida, y también gracias por estar aquí con nosotros en la lección que se va a desarrollar en este día. Hable, Señor, por medio de nosotros a través de su Santo Espíritu, y que todos comprendamos y entendamos, Señor, la relación de ese pacto, de esa gracia que usted todavía sigue ofreciéndonos para salvación. Así es que acompáñenos, quédese también con nuestros televidentes, nuestros radioyentes y todas aquellas personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas, y que todos salgamos bendecidos en este día. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el tema de la gracia, esta vez comprobando con las Escrituras desde cuándo es que se pone en acción. Si es algo que, como decíamos el domingo, es a partir de Cristo cuando muere en la cruz, o si esto es algo, hermanos, que existía desde mucho antes. ¿Cuándo fue, hermano Tony, necesario por primera vez el pacto de la gracia, siendo inmediatamente provisto y señalando al Salvador venidero? Sí, vamos a leer en Génesis, el capítulo 3, los versículos del 9 al 11, luego el 14 y 15 y finalmente el 21. Y dice así la palabra del Señor, Génesis 3, del 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Luego el 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los envolvió. Hermanos, aquí en esta lectura que acabamos de leer, vemos cómo el hombre, una vez que pecó delante de Dios, se alejó de Dios. Cosa increíble. Mientras no pecaba, estaba en comunión y en gozo con su Señor. Pero cuando hizo caso al otro amo, ya no pudo estar delante del Señor, de su Creador, y se andaba escondiendo. Ahora, desde allí, desde ese momento, hubieran muerto, porque el Señor se los advirtió, el día que coman del árbol van a morir. Pero por la misericordia, por la gracia de Dios, es que no murieron en ese momento, hermanos. Por eso el versículo 21 nos dice quién murió en su lugar. Recuerden, no nos lo está explicando, pero por lo que aquí dice, lo entendemos. Porque recuerden, antes no existía la muerte, no había muerte, ni siquiera las hojas de los árboles caían. Pero el 21 dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó esas pieles? ¿Y qué clase de pieles eran? Tenían que ser de animales limpios, por supuesto, pero aparte de ser de animales limpios, tenían que ser de un símbolo que representara al que iba a morir en nuestro lugar, y aparte con su piel, la de estos animalitos, iban a ser vestidos. Las hojas de higuera o de parra no les duraba ni una hora, hermanos. ¿Qué les podían durar eso? Nada. Mientras que las de pieles les duraban años y años. Símbolo de que somos vestidos con la justicia de Cristo. Amén. Eso representan las pieles de esos animalitos con las cuales
fueron vestidos, Adán y Eva representan la justicia de Cristo. No hay nada, hermano, que tú y yo podamos hacer para alcanzar esa justicia y ese perdón, esa salvación. Es gratis, es por gracia. Nosotros debemos solamente aceptarlo. Y mira cómo lo presenta la inspiración, el espíritu de profecía. Por eso nosotros recomendamos los escritos de la hermana Elena G. de White. Miren lo que dice en Consejos para la Iglesia, el capítulo 5, la página 83, párrafo 1. Dice, no debemos, estoy leyendo casi a la mitad del párrafo, por si ustedes lo buscan, dice, no debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está citando Isaías 55:7. Aquí nos dice, vuélvase, dice, deje el inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hermano, solamente cambiando, dejando de hacer aquello que estamos haciendo, alcanzamos el perdón que viene de Dios. No es como a veces se piensa, como muchos creen. Bueno, yo voy y me confieso todos mis pecados, aquel hombre que es igual que yo de pecador, o tal vez hasta más pecador que yo, y le confieso y ya me perdonó y voy a seguir en lo mismo, llenando el morral, para luego irlo a vaciar otra vez. No, es un cambio de vida, es dejar esos pensamientos, es dejar ese camino, es dejar ese pecado. Y eso es por gracia que lo vamos a hacer, la gracia de Dios que viene para convencernos de ello y también para cambiar nuestra manera de ser. Es por la fe en Cristo Jesús, porque su gracia nos da el tiempo para hacerlo. Si la aprovechamos, entonces va a haber ese cambio en nuestra vida, hermano. Y todo, recuerda, no es por obras, es por gracia. Y así Adán y Eva, cuando miraron que un animalito era prácticamente el sustituto de ellos, ahí estaban entendiendo como el gran sustituto, Jesucristo, es el que vendría para poder resolver el problema del pecado de la raza humana. En estas palabras, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí nosotros vemos el primer evangelio, la primer buena nueva, de que Cristo sería el que heriría en la cabeza a la serpiente. Amén. El día que murió el Señor en la cruz del Calvario, ese día le dio en la cabeza, ese día lo hirió completamente. Y de esa manera, hermanos, ha garantizado, ha obrado esa salvación por gracia que Adán tuvo que entender, que así era como se salvaría la raza humana cuando el sustituto moría por él en aquel cordero. Vemos entonces que el pacto de la gracia fue provisto inmediatamente que el hombre pecó. Desde entonces el hombre se salva por gracia. Amén. El pacto Gloria de la a Dios. gracia viene desde entonces. ¿Cómo nos dice el don de profecía al respecto, hermano Carmelo? Bueno, Antes de que sí. empiece el hermano Carmelo, quería comentar algo bien importante para mí, creo que es importante. El 15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La simiente es Cristo Jesús, por supuesto. Eso es lo que nos aclara Pablo. Pero habla también, y la simiente suya, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay dos simientes. Esta te herirá en la cabeza
la simiente de Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Ya el pastor explicó, quien le dio en la cabeza rotundamente es Cristo Jesús, con su muerte y su resurrección y ascensión. Pero nosotros, como simiente de Cristo Jesús, si es que hemos creído en Él y hemos venido y somos sus siervos, también debemos de darle en la cabeza a Satanás. También, porque si no, no somos enemigos de Él, somos amigos de Él. Así es. Entonces, hermano Carmelo, ¿qué es lo que el don profético explica o amplía a partir de ese hecho cuando Adán peca y el Señor inmediatamente provee un sustituto para expiar su pecado? Bueno, aquí tenemos dos citas, una que está en el Deseo de todas las gentes, página 180, cortita pero al punto, y otra que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 386. Dice el Deseo de todas las gentes: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Gloria a Dios. Amén. Y la otra dice: el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Aquí, hermanos, podemos ver este caso donde la gracia se manifiesta en una manera que inmerecida, en una manera que nosotros no lo entenderíamos, ¿verdad? Porque el plan de redención se estableció desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos, ¿verdad?, que el hombre cuando pecó, pues empezaron las excusas, luego, como hay excusas hoy en día también, ¿verdad?, de que nadie somos culpables. Aquí podemos ver que realmente el Señor tuvo que aceptar la culpa. Y fíjense, por eso, como leyó el hermano Tony el versículo 21, que el Señor tuvo que usar pieles de unos animalitos que tuvieron que morir para que estos dos personajes pudieran cubrirse. Entonces vemos que eso era un símbolo y que esa gracia viene desde allí, no viene de Cristo para acá, esa gracia viene desde el Edén, desde nuestros primeros padres cuando la recibieron, hasta hoy en día que nosotros también somos salvos por gracia. Pero no vamos a abusar de esa gracia, ya diciendo, pues al cabo ya el Señor ya me salvó y ahora sí ya no puedo hacer lo que yo quiera. Exactamente, ya puedo vivir como yo quiera. Ahí no. Pero también fíjense lo que está aquí. Dice que Dios, para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo, Él requirió de que ese pacto se pusiese al alcance de todos los hombres. Y el perdón y la ayuda de la gracia, pues podíamos obtenerla solamente en la fe en Cristo Jesús. Y por ende no se nos prometía la vida eterna si somos fieles a la ley de Dios. Hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es que la ley lo único que aquí nos hace es señalarnos nuestra condición de pecadores. Y para eso, gloria a Dios que tenemos, ¿verdad?, un Salvador, si lo queremos aceptar. Así es que ahí podemos nosotros, como los patriarcas de antaño, tener la esperanza de la salvación, que es en la fe en Cristo Jesús. Pero ese pacto de gracia que se estableció en el Edén con Adán, hermano Carmelo, ¿cómo se renovó con Abraham y cuándo también fue ratificado más tarde? Bueno, aquí vamos a verlo en el caso de Abraham en Génesis 22:18, que no. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y vamos a ver también Gálatas 3, del 14 al 18. Gálatas 3, del 14 al 18 nos dice de esta manera:
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Amén. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí es un juego de palabras, hermanos, que me gustaría, ¿verdad?, si pudiéramos comentarlo aquí, ¿verdad?, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y dice la simiente de Abraham, no dice las simientes como de muchas, ¿verdad?, sino como una. Y la simiente esa, él mismo sigue diciendo ahí, es Cristo, ¿verdad?, la simiente que es la que le heriría en la cabeza a la serpiente. Así que el mismo pacto de gracia del Edén se renueva con Abraham y se ratifica ya con Cristo. Amén. Ya cuando Él viene aquí a la tierra y muere por nosotros. Vemos que el pacto no ha cambiado, es el mismo, amén. Es el mismo modo de salvación que ha habido siempre, es solamente por gracia. Amén. Pablo se espacia aquí, presentando ahora a Cristo, y hasta lo dice, esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Habla aquí de un pacto que se ratifica para con Cristo. Así nosotros miramos que el apóstol nos confirma que es el mismo pacto toda la vida. Vamos al don profético, hermano Tony, por favor. Sí, dice aquí en Patriarcas y Profetas, la página 387, dice así: Abraham confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Está citando Génesis 17, 1 y 7, y luego 26, 5. Dice: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le reveló a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. O sea, todavía ni siquiera el hombre caía. Dice, fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. O sea que solamente en la obediencia de Dios se puede obedecer la ley de Dios. Esto está, pero sí, muy bueno. Dice, voy a repetir una fraccioncita, dice, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, recuerdan que los judíos se jactaban de seguir la cátedra de Moisés y se decían ser hijos de Abraham. Y el Señor los enfrentó y les dijo una verdad muy grande,
Y esta la encontramos en Juan 8, 39 y 40. Fíjense en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 39 y 40 dice: respondieron y le dijeron, o sea, los escribas fariseos le respondieron al Señor, dice: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Se jactaban de ser hijos de Abraham, pero no tenían fe. Estaban rechazando al que había profetizado que vendría a redimir. Y ellos se jactaban de obedecer los preceptos, estatutos, mandamientos, como Abraham los guardó, porque ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, pero procuraban matar al Señor Jesús. Por eso, hermanos, es que el que es hijo de Abraham es el que es de la fe. Porque acá en la pregunta dice: ¿cómo se renovó este pacto con Abraham? ¿Y cuándo se ratificó? Con Abraham se le prometió y se ratificó con Cristo Jesús, con su muerte. Y ahora los de fe son los que nos decimos hijos de Abraham al obedecer, porque Abraham obedeció, hermano. No cabe duda que el pacto de gracia lleva un elemento, y es el elemento de la obediencia como resultado de ser salvos por gracia. Se destaca acá a Abraham, en el sentido de que él obedeció, oyó la voz de Dios, guardó los preceptos, guardó los mandamientos, los estatutos y las leyes. Sí, fue salvo por fe. Y hay que destacarlo, y hay que poner eso como ejemplo. Pero no podemos obviar el hecho de que aunque fue salvo por fe, el hombre, esa fe, esa salvación, lo llevó a obedecer las leyes, los preceptos, los estatutos, los mandamientos. Es allí donde tenemos que ser nosotros cristianos consecuentes, y no solamente quedarnos en la salvación por gracia y pisoteando los mandamientos de Dios, no, sino más bien como resultado de esa gracia ponernos en obediencia como lo fue Abraham. Me gusta el hecho que diga de que confió Abraham en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, y esa confianza o esa fe le fue contada como justicia. Hermanos y hermanas, también nosotros confiemos en Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero entendiendo también que es pecado. Y la misma palabra nos dice que pecado es transgresión de la ley. Si tú, hermano, hermana, caíste en pecado por transgredir la ley, confía en Cristo para obtener el perdón de esa transgresión. Pero no es el plan de Dios que obtengas el perdón y sigas en transgresión. El plan de Dios es que, perseverando en la gracia que es en Cristo, tú rechaces el pecado que consiste en pisotear esos mandamientos, y te vas a deleitar en obedecerlos porque amas a Jesús. Así nosotros vemos que nos enseña la Biblia lo que es la gracia y lo que conlleva después. Vamos a pedirle a Dios ahora que nos ayude a que, habiendo sido salvos por gracia, nos lleve, hermanos, a ser como Abraham, que oímos la voz de Dios, que guardamos sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y su santa ley. Vamos a orar por eso. Amante Dios y Padre, qué bonito es saber de que todo el tiempo la raza humana ha sido salva por gracia. Desde Adán, pasando por Abraham y ratificándolo Jesucristo, nosotros miramos, Señor, que no hay otra manera de ser salvos, más que solamente por gracia. Pero vemos, Señor, que de los salvados por gracia, tú esperas lo que hizo tu siervo Abraham, que guarden tus mandamientos, tus preceptos, tus leyes. Y es en ese punto, Señor, donde te estamos pidiendo ayuda, porque el enemigo quiere que nos deleitemos en la salvación por gracia, pero siguiéndonos allí, Señor, embarrando en el pecado, desobedeciendo tus mandamientos. De manera que te rogamos que
siendo coherentes, de ahora en adelante, Señor, salvados por gracia, nos dispongamos también a obedecer. Amén. Oh Padre, rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.